Seguimos con la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulo 13 al 17. La prédica de hoy, tema 6, el lavamiento de los pies en la vida práctica. ¿Cuáles fueron los dos últimos temas que vimos? Fue el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento y todo lo que implicaba ese nuevo nacer, ese nacer en el espíritu vivificante de nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a ver de lo que en la práctica muchos llamamos el proceso de santificación, pero lo estamos viendo de acuerdo al Evangelio de San Juan, capítulo 13, el lavamiento de los pies en la vida práctica. Como subtema puse los lavamientos constantemente repetitivos. Los lavamientos constantemente repetitivos. Y la palabra de Dios nos vuelve a llevar al Evangelio de San Juan, capítulo 13, desde el versículo 12 al 17. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer y dice así la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 12. Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol enviado, significa, es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Amén. El segundo pasaje principal del día de hoy es 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Seguimos en la Reina Valera actualizada. Y dice así, versículo 1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Ya vimos que en el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17, lo que estamos estudiando en la Escuela de Cristo, el Señor se ocupa de enseñarnos más bien la cuestión de nuestra santificación y del desarrollo de los frutos del Espíritu Santo. Esos son lo que el Señor se ocupó justo antes de partir al Calvario y ascender a los cielos con el Padre. Eso le interesaba. ¿Por qué? Sabía que no solo era cuestión de la regeneración, del lavamiento de la regeneración, sino que había un proceso muy importante en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, que era la santificación y el desarrollo de estos frutos del Espíritu Santo. Claro, en Gálatas capítulo 5 le llama el fruto del Espíritu Santo el apóstol Pablo, y lo divide en muchos, como el amor, la fidelidad, el control propio, la mansedumbre, la paciencia, la gentileza y la bondad, etc. Todo eso se manifiesta ¿en dónde? O en dónde necesitamos que eso se desarrolle, mejore, se edifique y crezca o madure en nuestro carácter. En nuestro carácter. Diga, en mi carácter. Amén. Amén. Que es... Se cita sobre eso, se centra sobre eso, le interesa eso al Señor y hace énfasis en la santificación y los frutos del Espíritu Santo antes que a la justificación y al perdón de pecados. Aquí el tema central se trata de eso entonces. El lavamiento de la regeneración más que la justificación y el perdón de nuestros pecados por la muerte y el sacrificio del Señor. Eso es lo que esta escuela de Cristo se centra. Si hemos ya comprendido, o aún mejor, experimentado el lavamiento inicial,
el de la regeneración, el lavamiento de haber nacido del Espíritu de Dios, podremos pasar a esta segunda lección que el Señor quiso enseñar a través de esta parábola puesta en escena en el aposento alto, cuando lavó los pies a sus discípulos. Según la parábola, el lavamiento inicial venía seguido por un lavamiento repetitivo de los pies. Ya lo vimos, ¿verdad? Estoy recordando porque ya tenemos unas semanas que lo vimos. Pero, ¿qué es lo que esto significa en la vida de cada día, en la vida de cada uno diaria? Para encontrar la respuesta, lo mejor que podemos hacer es volver a consultar al mismo apóstol Pedro. Después de todo, él fue el primero en objetar que Jesús le lavase los pies. Y Cristo le tuvo que advertir: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Si alguien nos puede explicar lo que Cristo quiso decir, claro, sin duda será Pedro. Ya hemos visto en la última enseñanza de qué modo Pedro describió lo sucedido a los creyentes en Turquía. Yo le digo Turquía porque habla Pedro del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que está todo ahora, eso está en Turquía más o menos. Entonces Pedro se dirige a los cristianos de Turquía en el momento en que ellos creyeron el evangelio y dice, y fueron lavados una vez por todas. Fijémonos otra vez en las palabras que Pedro empleó. Vamos todos juntos a la primera epístola, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 22 y al 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23, en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Y dice así la palabra de Dios: habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, por un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora bien, habiendo sido purificados y renacidos, ¿qué dice Pedro en cuanto al próximo paso? ¿Qué dice? Escuchemos sus palabras en el siguiente capítulo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Versículo 1 dice: habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. En la Reina Valera tradicional dice desechando, como cuando tiramos la basura, ¿verdad? No desechamos lo precioso, ¿verdad? Desechamos lo que consideramos desechable, ¿verdad? Lo que hay que tirar, como la basura. Desechando toda malicia, dice. Pues todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda maledicencia. Todo eso que es habiéndolo desechado. Versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que en ella crezcan para salvación. Amén. Los niños recién nacidos lloran mucho, ¿verdad que sí lloran mucho? Pues yo hace un poco, me lo recordó el Señor con mis 2 hijos nuevos, ¿verdad? Modelos nuevos, ahí está, me lo volvió a recordar, porque ya me había olvidado cuánto lloraban. Pero sí, lloran mucho y a menudo no dejan dormir a sus padres. Pero hay algo que no hacen los niños recién nacidos, los bebés, que son inocentes como son, ¿verdad? ¿Qué no hacen? No caen constantemente en la malicia, en el engaño, la hipocresía, la envidia y la denigración. Eso los bebés recién nacidos no lo hacen. Y cuando una persona nace de nuevo por el lavamiento de la regeneración, lo que hemos aprendido en las 2 últimas, nace en su ser más íntimo una nueva clase de vida que antes no tenía. Se trata de la vida de Dios mismo, quien se ha convertido en su Padre. O sea, no es cualquier cosa el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento. Sin duda lo que hemos vivido
este lavamiento de la regeneración, lo sabemos. Ay, no sé si soy nacido de nuevo. Bueno, clame y nazca de nuevo. Al principio esta nueva vida es como la de un bebé y requiere, subrayo requiere, urgentemente crecer en una manera positiva, ¿verdad? Alimentándose de la palabra sana y fortalecedora de Dios. Además, todo aquello que es sucio e incompatible con esta nueva vida debe ser, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos recién? Como decía Pedro, desechado, echado fuera constantemente. La basura la sacamos no todos los días, pero casi todas las semanas, ¿verdad? Todas las semanas sacamos la basura, porque sale nueva basura, así de sencillo. Como otro de los apóstoles, Pablo lo explica. Miren cómo lo explica en el pasaje principal que hoy leímos, 2 Corintios 7:1. Los creyentes en Cristo deben limpiarse de toda suciedad de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Dicho de otra manera, según los términos que encontramos en la parábola de Juan 13, tanto Pedro como Pablo están diciendo a los receptores de estas cartas de ellos que todos los cristianos deben lavarse constantemente los pies, siguiendo la metáfora de la parábola de Juan capítulo 13. Quizás alguien estará pensando al escuchar esto, pero esto cuesta menos decirlo que llevarlo a cabo, que hacerlo, llevarlo a la práctica, por supuesto. Claro que la teoría es más fácil, ¿verdad? Aprendérsela que practicarlo. Este mundo es un lugar lleno de suciedad moral. Y a medida que pasamos por este mundo, por todo lo que tenemos que hacer, es inevitable que nos manchemos a causa del barro que nos va salpicando por todos lados. Aquí está, la maldad del mundo nos rodea. Lo que es más, los altibajos de la vida, ¿cuántos tenemos altibajos? Todos tenemos altibajos. No estamos siempre llenos del Espíritu Santo. Tenemos altibajos en esta vida. Las tentaciones también que hay a nuestro alrededor. ¿Quién dice que no es tentado? Pues todo el tiempo hay tentaciones a nuestro alrededor. Las dificultades y los problemas que conllevan nuestras relaciones personales. Pues generalmente muchos problemas y dificultades que enfrentamos, ¿de dónde vienen? De las relaciones interpersonales. Y siempre son los más cercanos, porque ¿cómo tener relaciones interpersonales con alguien que no está cercano, verdad? Ahí tenemos relaciones con gente, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de escuela, etcétera. Esos van a conllevan siempre dificultades. Esas relaciones. Todo eso desencadenará dentro de nosotros aquellas, ¿qué cosas? Malas actitudes y conductas que nos caracterizaban cuando, voy a subrayarlo, antes de nuestra conversión. Nos caracterizaban cuando, antes de nuestra conversión. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando un creyente peca? Cuando un creyente cae en pecado, tropieza. Los nuevos creyentes a menudo se quedan desengañados, que significa desilusionados. A mí me ha pasado cuando pecan. O sea, ay, yo he nacido de nuevo y que está uno con todo, con ganas de aprender de la Biblia, leyendo la Biblia, congregándose, pues tratando de hacerse más a la voluntad de Dios. Y de repente caemos en los pecados. Entonces hay una desilusión de nosotros, los nuevos, cuando éramos nuevos creyentes. Y es lógico y natural que esto ocurra. Es señal de que su conciencia comienza a funcionar como debe de ser. Por otro lado, existe el peligro de sacar conclusiones equivocadas, vamos a decirle así. Algunos podrían pensar, por ejemplo, que al pecar demuestran que su conversión no fue auténtica. Yo pensaba eso, que mi conversión no había sido auténtica porque, híjole, caía y tropezaba. Otros pensarán
que aunque fue genuina su conversión, al pecar habían perdido su salvación. También lo llegué a pensar así yo también. Por eso, cuán importante es, por tanto, nosotros contar con la influencia equilibradora y autorizada de la palabra del Señor Jesús. Siempre. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ya lo habíamos estudiado de que esto no significaba el lavarse físicamente. Estaba refiriéndose a lo espiritual, al lavamiento de la regeneración. Ya fuimos todo lavado, está todo limpio, pero como somos imperfectos, estamos en este cuerpo y en este mundo malo y perverso, nosotros, ¿qué pasa? Pues vamos de repente a tropezar, a volver al pecado, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos lavarnos todo de vuelta, sino lavarnos los pies, dice el Señor. Cuando un creyente peca, esto no quiere decir que ha perdido la salvación. Gracias a Dios, ¿verdad? Imagínense si no. Tampoco significa que vuelva a necesitar ser lavado con el lavamiento de la regeneración, nacer de nuevo una y otra vez. ¿Se imagina? Claro, para Dios no hay nada imposible, lo puede hacer sin ningún esfuerzo, pero no es a la manera de Dios, como nos está enseñando aquí en la escuela de Cristo, en Juan capítulo 13. La vida que nació de Él como consecuencia del nuevo nacimiento permanece. Los creyentes, dicho de otra manera, están todo limpios, solo se tienen que lavar los pies, los cuales sí se vuelven a ensuciar. Pero ¿cómo se hace? En primer lugar, los creyentes cuando pecan deben de confesar su pecado ¿a quién? ¿Al padrecito? ¿Al amigo? ¿Al pastor? No, deben confesar su pecado delante de Dios, al Señor mismo, directo a Él. Y en cuanto lo hagan, tienen la garantía, y subrayo garantía, ¿por parte de quién? De Dios mismo, de ser perdonados. Miren, a veces yo veo esto y digo, Señor, ¿por qué la hiciste tan fácil? Y somos tan necios para no hacer esto. Inventarnos cualquier clase de doctrina que sacan de no sé dónde y la mayoría lo siguen sin siquiera consultar la palabra de Dios. A mí me da mucha tristeza eso. Pero así de fácil, a uno dice, no puede ser que sea tan fácil. Pero el Señor nos conoce bien, que somos tan necios, que Él la tiene que poner tan fácil para que pueda esto salir adelante. Si decimos que no tenemos pecados, dice el Nuevo Testamento en 1 de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no mora en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿De qué maldad? De toda. No es que hice algo imposible, innombrable. De toda maldad. Increíble. Claro, pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando vamos delante de Él a confesar eso, tiene que haber un verdadero arrepentimiento de corazón. ¿Cuántos piensan que pueden engañar a Cristo? Aquí yo creo que no hay gente, pero en el mundo y dentro de la iglesia aún piensan muchos que pueden engañar. Y luego deberemos limpiarnos después de haber confesado delante del Señor, arrepentido de corazón delante de Él. Debemos de limpiarnos mediante la lectura continuada de la palabra de Dios. Hay que volver a qué cosa, a qué nos equilibra y qué nos da este refuerzo de nuestra conciencia. ¿Qué es? La palabra de Dios. Ninguna otra cosa. No es, ay, que mi amigo me da palabras de confort. Ay, que mis papis me dan palabras de confort. Ay, que el pastor me dio una palabra de confort. No, eso todo sirve, sí. No digo que no. Pero la única que tiene esa autoridad y donde está la verdad es la palabra de Dios. A medida que la leemos, el mismo Señor, quien se arrodilló a los pies de los discípulos, se arrodillará a los nuestros.
Imagínese. Con amor, pero con fidelidad, nos enseñará dónde se han ensuciado nuestros pies, en qué le han desagradado nuestras actitudes y acciones. Yo lo hice esto varias veces y híjole, cuán cierto es esto, mis hermanos. Se lo digo desde lo más profundo de mi corazón, porque yo sé que hay gente que quizás escuche y piense, no, será como que Dios le habla y que como que le está diciendo cosas. Es increíble cómo el Señor nos habla. Y el Señor nos va a llamar a cambiar esas actitudes, esos malos modales y a poner fin a esas acciones. Él nos llama a eso. Bien claro lo hace. Y se lo digo de propia experiencia como se lo digo. Y nos va a proporcionar la gracia, la valentía y la fuerza para poder comenzar a hacerlo, mis hermanos. No, Señor, no tengo fuerzas. ¿Y quién dijo que con tus fuerzas? No tengo valentía, no tengo miedo. ¿Y quién dijo que tú eres valiente? Ay, no tengo la manera, el don. ¿Quién dijo que era tu gracia? Él nos va a dar, Él es el proveedor de toda gracia, valentía y fuerza necesarias para poder comenzar a destruir nuestros malos modales, nuestra manera pecaminosa de vida, nuestras perversiones y maldades, solo en Él. De este modo, Él va a seguir limpiándonos nuestros pies, mis hermanos. El Señor, arrodillados, metafóricamente hablando, ante nosotros. De modo que constante. Es un proceso que va a durar toda la vida sin cesar mientras estemos aquí en esta tierra. Hay un peligro, mis hermanos, hay un peligro de no lavar nuestros pies, porque hay cristianos que se les da flojera. Ay, si Dios ya conoce que sí, que estoy medio arrepentido. ¿Por qué? O sea, hay un peligro, dice la palabra de Dios, de no lavar nuestros pies. Si en cambio, en vez de adoptar una posición de confesar nuestros pecados delante de Él en humillación y dejar que Él nos dé las fuerzas, el coraje, la gracia, no, en cambio nos volvemos pocos cuidadosos, vamos a llamarlo de esa manera, poco cuidadosos como creyentes y no dejamos que el Señor nos lave los pies constantemente. Las consecuencias, mis hermanos, serán graves y tristes, por decirlo menos. Cuando Pedro no quiso que Cristo le lavase los pies, Cristo le advirtió bien claramente, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 8. ¿Cómo lo interpreta eso? Lo dejo a libre criterio de cada quien, porque yo sé que ustedes tienen el Espíritu de Dios también. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Wow, yo digo, hijo Señor. Con esto Pedro, ¿qué hizo? Se sometió, después que el Señor le dijo eso, ¿no? Al lavamiento simbólico de los pies. Pero al cabo de poco tiempo, si seguimos la historia, cuando se trató no ya del lavamiento simbólico, sino de la realidad, de la práctica, Pedro no se sometió. Se jactaba que pondría su vida en juego por el Señor. El Señor le dijo, con gentileza, claro, pero con firmeza, que no era él tan fuerte como él creía, como Pedro creía. Oye, Pedrito, no eres tan fuerte. No, yo por ti, Señor. Aquella misma noche, Pedro le negaría conocer al Señor. Versículos 37 y 38 del capítulo 13 de Juan. Hubiese sido, ¿no?, más sensato por parte de Pedro si hubiese reconocido su debilidad allí mismo y pedir al Señor que le ayudase a superarla, esa debilidad. Pero como se nos dice con claridad en los demás evangelios, no quiso aceptarlo Pedro, ni siquiera quiso escuchar al Señor. Mateo 26, 31 al 35. Ahí está la conversación. Mateo 26, 31 al 35 para que anota.
No, se le puso. No, Pedro, me vas a negar antes que cante el gallo 3 veces. Ay, Señor, no, por ti doy la vida. Aquí mira, aquí está el cuchillo y mira, si quieres me mato de una vez. No quiso admitir Pedro que había un defecto oculto en su personalidad. Como resultado, fíjense, por ocultar ese defecto, esa debilidad, por ocultarlo ante el Señor, como resultado llenó de autoconfianza, subraya autoconfianza, en lugar de confianza en Cristo. Él mismo se llenó de ¿qué? Autoconfianza y no de confianza en Cristo. Siguió hasta el atrio del sumo sacerdote, donde Cristo fue interrogado y comenzado a golpear. Y allí donde tuvo la oportunidad, Pedro, de testificar de Cristo, su Señor, públicamente, con valentía, como él pensaba que era, ¿no? Y ponerse decididamente del lado de Cristo, fue presa de ¿qué cosa entonces? De su debilidad, de su carácter erróneo, débil, machucado, deforme, enfrente de Cristo. Apareció lo que en verdad él tenía y lo que Cristo ya sabía y le había advertido. En lugar de tener parte con Cristo, como decía el versículo 8 del capítulo 13, lo negó 3 veces. ¿Cuánto aprendizaje hay para nosotros aquí, verdad? Tomemos otro ejemplo. En una ocasión, mientras Jesús viajaba predicando el evangelio en su ministerio de 3 años, envió a unos mensajeros a un pueblo cercano para reservar alojamiento para él y sus discípulos. No obstante, los habitantes del pueblo eran samaritanos, los cuales por motivos étnicos y religiosos odiaban a los judíos y se negaron a ofrecer alojamiento en el pueblo. ¿A quién? A Jesús y a sus discípulos. 2 de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se pusieron tan furiosos que quisieron hacer caer fuego del cielo sobre estos samaritanos. Y algunos dicen que no, estaban ahí, nomás hablando metafóricamente. No. Ellos querían achicharrar de verdad a estos samaritanos, así sencillo. Ellos, fíjense, si después lo ven, en el capítulo 9 de Lucas está todo esto. Ellos ahí mismo, en ese mismo capítulo, vieron a Jesús haciendo tremendos milagros, alimentando a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Lo vieron sanar, lo vieron echar fuera demonios. Ellos mismos, al ser enviados para predicar la palabra de Dios, recibieron poder del Espíritu para hacer esos mismos milagros que hacía Jesús. Y vieron el poder de Dios manifestarse en sus ministerios. Escucharon que Jesús afirmó enfrente de ellos: sí, yo soy el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente. Ellos lo escucharon y dijo: órale, estoy con el mero bueno. Por fin el Mesías, y es mi amigo y es mi maestro. Aquí está conmigo. Es el Hijo del Dios viviente. Y lo vieron transfigurarse en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Valga la redundancia. Esos eran Juan y Santiago. No es que ellos estaban hablando metafórica, figurativamente, no. Ellos estaban hablando de manera literal. Querían incendiar y dejar hecho cenizas, polvo, el pueblo de los samaritanos. Esa era la manera de ellos. Al dejar que se apoderase de ellos el deseo de ¿qué? De venganza. Juan y Santiago demostraron que no estaban en comunión con Cristo. Que había ¿qué? Cristo había venido no para destruir vidas y achicharrar a los samaritanos, sino para salvarlos. Si hubiesen continuado con esa actitud, Juan y Santiago había hacia las personas, ¿no?, pertenecientes a otras culturas, a otras religiones, a otras costumbres, no habrían tenido parte con Cristo en su actividad misionera ni en su amor, el cual alcanzaba incluso el amor de Cristo ¿a quiénes? A los enemigos, a los que lo odiaban y lo vituperaban y lo golpeaban. Él amaba, Cristo amaba
Por tanto, ¿qué hizo el Señor con Juan y Santiago? El Señor les reprochó. O dicho de otra manera, les lavó ¿los qué? Los pies. Toda esta historia está en Lucas 9, 51 al 56 para el que la nota. Ahí mismo en el capítulo 9, como les dije, van a ver que el Señor antes se transfiguró, afirmó que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, alimentó a 5, hizo un montón de milagros. Y entonces los discípulos sabían, este es poderosísimo. Fíjense, ocurre lo mismo en nuestros días. Si los creyentes no permitimos que Cristo constantemente nos purifique de nuestra animosidad étnica y nacionalista, nuestros arranques de ira, nuestro egoísmo, nuestra falta de honradez, nuestros celos, nuestro orgullo y cualquier otra impureza moral o espiritual, mis hermanos. No, si no permitimos que Jesús constantemente nos lave los pies, todo eso va a salir a flote y no gozaremos de comunión práctica con Cristo. La misión de Jesús era una misión de amor hacia el mundo, sin acepción de personas, sin discriminación. Y eso era lo que los discípulos tenían que aprender. Como creyentes renacidos, entonces, tenemos la garantía de que no seremos condenados con los no creyentes, los incrédulos, en el juicio final. Eso es una gran diferencia, ¿verdad? Amén. Pero esto no quiere decir que tengamos carta blanca para vivir vidas descuidadas y pecaminosas, valiéndonos lo que sea y me vale y hago lo que quiero. Al fin y al cabo yo soy hijo de Dios viviente, ¿no? Debemos de examinarnos constantemente, dice la palabra. Y allí donde encontraremos, es ahí donde vamos a encontrar cualquier actitud o acción indigna, aborrecible. Debemos de juzgarnos, confesarlo al Señor y pedir su perdón. Si así hacemos, todo saldrá bien. Todo nos irá bien, dice la palabra. Si nos volvemos poco cuidadosos y no nos juzgamos, ni nos lavamos los pies, el Señor, con amor y con fidelidad a su palabra, nos disciplinará para llevarnos ¿a qué cosa? ¿A la destrucción? No, al arrepentimiento y restaurarnos a la comunión práctica y constante consigo mismo. Ese es el objetivo del Señor. Vayamos a eso está en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32. Se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que veo que ahí está más entendible. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31, dice así: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Hacer que discernir de nuestras actitudes, de nuestra forma de ser y hacer. Versículo 32. Pero si somos juzgados por Dios, ahora sí, no te juzgaste a ti mismo, no discerniste tus malas actitudes, tus actitudes pecaminosas que tienden a la tentación y al pecado. Bueno, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Está bien? O sea, el propósito del Señor, de la disciplina del Señor, es justamente ese para sus hijos: no ser condenados junto a los incrédulos, no caer en apostasía, sino que cuando estamos cayendo el Señor nos disciplina y nos da. Hay dos cosas que podemos hacer: endurecer más nuestro corazón, como Faraón, como Saúl, como Judas, o arrepentirnos como David, como Pedro, como Pablo. Esto es la vida equilibrada en Cristo Jesús. Por tanto,
el lavamiento constante de los pies, la renovación constante del Espíritu Santo es tan necesaria como el lavamiento inicial de todo el cuerpo, o sea, el nuevo nacimiento. Algunas personas, como ya hemos observado, cometen el error de intentar llevar una vida de santidad cristiana sin haber experimentado jamás este lavamiento inicial, el nuevo nacimiento. ¿Quieren llevar una vida cristiana? ¿Pueden o no pueden? Claro que no. Hasta los cristianos batallamos. Imagínense ellos. Por eso no los juzgamos. ¿Qué debemos de hacer? Ayudarles a que nazcan de nuevo. ¿Cómo? Predicándoles, enseñándoles el evangelio. Otras personas, esas personas, ¿cómo terminan a la larga? ¿Cómo terminan esas personas que quieren portarse bien, ser buenas personas sin tener el lavamiento de regeneración? ¿Qué pasa con ellos? Se terminan cansando. Terminan, ¿qué? Con esfuerzos vacíos a la larga. Otras personas cometen el error opuesto. Habiendo experimentado el lavamiento de la regeneración por la fe personal que han depositado ¿en quién? En el Señor Jesús. Estas personas se olvidan de la necesidad de lavarse los pies y por tanto no progresan en absoluto en la vida cristiana. Se quedan como bebés espirituales. Causan dolor ¿a quién? Al Salvador, que los salvó no para que sigan siendo bebés. Y son un muy mal testimonio al mundo en general. De nuestro testimonio, gente puede salvarse, mis hermanos, porque ven a Cristo en nosotros. Yo aquí la pregunta siempre es la misma. Es una que me hice hace mucho, que yo andaba ahí renegando de Dios. Y es ¿cuántas personas, por tu ejemplo, por mi ejemplo, fueron a Cristo? ¿O cuántas yo he desviado de Cristo? ¿Se puso a pensar eso alguna vez? Yo le pregunté al Señor. La respuesta fue: hay más gente desviada por tu ejemplo. Es tremendo a veces. El Señor no habla con, ¿cómo se dice? Indirectas. Él es muy directo cuando le preguntamos directamente, mis hermanos. Necesitamos entonces aprender ambas lecciones, hermanos, y asegurarnos de que hemos experimentado lo primero, o sea, el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, y que estamos aplicándonos en lo segundo, que es el lavamiento de los pies. Necesitamos los dos. No podemos vivir uno sin el otro. No, yo soy cristiano, nací de nuevo. Sí, lo más importante. Pero si no se lava constantemente los pies, ¿qué pasa? Termina en una vida triste, sin crecimiento y hasta apostatando del Señor. O constantemente bajo la disciplina de Dios. ¿Cuántos les gusta la disciplina de Dios? Dice la Biblia que no es buena para la gente porque la sufrimos. Cuando la estamos sufriendo, nadie dice, ¡ay, qué bonita la disciplina de Dios! No, la palabra misma nos dice que es dura de recibir, porque el Señor nos quiere doblegar nuestro orgullo, nuestro corazón endurecido, para poder humillarnos ante el Dios Creador. Si hemos comprendido y sufrido la experiencia inicial del lavamiento de una vez por todas, la regeneración, y si hemos visto la necesidad de irnos lavando los pies constantemente y nos hemos propuesto como creyentes, hombres y mujeres de fe, limpiarnos de toda suciedad de la carne y del espíritu, entonces, amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Estamos a punto para ahora sí pasar a la siguiente lección de la Escuela de Cristo sobre la santidad. Esta lección se puede resumir en la siguiente manera. Si queremos progresar en la santidad, no es suficiente, aunque por supuesto es necesario, limpiar nuestra vida constante y cuidadosamente de la suciedad
de las actitudes y acciones indignas. No es suficiente nomás que progresar en la santidad, limpiando nuestra vida constante. No es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. También debemos buscar tener actitudes positivas, haciendo ¿qué? Sirviendo activamente. ¿A quiénes? A nuestros semejantes. Ya arreglé mi carácter. ¡Wow! Ya robaba, mentía y ya no lo hace. Pues ya no tranza, ya no está pagándole mordidas aquí y allá. Ya viene un policía y no le da el dinero por debajo. Ya paga sus impuestos. ¡Wow! Ya no dice maldiciones. Ya trata bien a su esposa, a su esposo, etcétera, a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más falta? ¿Qué más falta, mis hermanos? Servir activamente a nuestros semejantes. Y en especial, dice la palabra, a los creyentes. Cuando el Señor hubo lavado los pies de los discípulos, volviéndose a vestir y sentándose de nuevo en la mesa, les comenzó a hablar de la aplicación en la vida práctica de la parábola que acababa de escenificar delante de ellos. Si yo, el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Mandamiento del Señor. No me lo inventé. Versículo 14 en Juan capítulo 13. ¿Cómo hemos de entender este mandato? A ver. Algunos cristianos han pensado que Cristo quería que su pueblo celebrase de vez en cuando una ceremonia en la iglesia en la cual se lavasen literalmente los pies los unos a los otros. Yo en la iglesia que iba antes hacíamos eso. Una vez al año, el pastor y después los ancianos, los diáconos. Yo era diácono, entonces yo pasaba después en el tercer grupo y estaba lavándoles y a veces decía, bueno, ya les lavaron los pies, ya no van a oler tantos. Ay, el hermano este es como él. No es eso. Mire, los primeros cristianos se enfocaron en las palabras de Cristo de una manera bastante práctica con respecto a esto de lavarse los pies. Escuchemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, cuando en una carta comenta a sus compañeros de misiones, Timoteo, la costumbre que tenían las iglesias primitivas de cuidar y de apoyar económicamente a las viudas en sus comunidades, en las comunidades cristianas. Para que esta costumbre no fuese motivo de abuso por las viudas más jóvenes, quienes a veces esperaban que las iglesias financien su pereza, Pablo sugiere que antes de que una viuda fuese apuntada en la lista de las receptoras de este apoyo, se mirase su historial para ver que si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Para que anota. En este contexto, la frase lavado los pies a los santos, claro que podría significar que estas mujeres viudas les habrían literalmente lavado los pies a los visitantes cristianos, de acuerdo con la costumbre de su época. Sí, había una costumbre que había que hacer. Pero la frase se usa en el sentido metafórico una vez más, para referirse a cualquier acto de servicio humilde hacia los demás. En los tiempos del Señor, el lavamiento de los pies era una tarea humilde, sí, que se realizaba por un criado de lo más inferior o incluso de un esclavo. Eso eran los que lavaban los pies en la entrada de una casa antes de una reunión. Al mandar a sus discípulos a que se lavasen los pies los unos a los otros, por tanto, el Señor estaba diciendo a sus seguidores que adoptasen la actitud de corazón propia de un criado, disponiéndose a servir a los demás de cualquier manera práctica que les fuese posible. ¿Cuántas veces yo he escuchado, ay hermano, yo quiero servir? Pues yo les digo,
el primer ministerio es la oración. Sus oraciones me han ayudado, a mí, a mi familia, a esta iglesia, a sus hermanos en Cristo. Pero el Señor me ha dicho que hay hermanos que se congregan que no oran. Y si oran, oran para su propio vientre. Nomás dame. Sí me lo ha dicho, con nombres. Y me lo ha confirmado hace poco. Y yo estoy triste porque es triste cuando escucha esas cosas. Yo no me gozo. Ay, maldito hermano y hermana, ¿por qué no se aplica? O sea, es lo último que yo haría. Pero sí me entristece muchísimo. Me entristece porque me lo ha dicho con nombre. Y yo sé quién son. Y es tremendo entender eso. Señor, ¿por qué? Si yo les hablo tu verdad. No se aplican. Pero sí quieren los beneficios de Dios. El primer ministerio es tan fácil como orar. Hace poquito llamamos a un ministerio de oración, nomás una persona que respondió. Ahí se lo dejó, votando. La santidad no es solo una doctrina teológica, como muchos ahora youtuberos, teólogos y doctores de teología de la Biblia dicen. La santidad comporta una actitud de mente y de corazón que lleva a la persona a buscar oportunidades de servicio, de servir, sin considerar ninguna tarea como indigna. Ay, ya le vine el hermano y me dijo que vaya a limpiar. Ay, no. Me ha tocado. Y bueno, pues, entonces, hermana, ¿qué quiere? No, yo quiero predicar. Ay, ¿Dios le dijo eso? Pues no sé, pero yo creo que sí, ¿no? Soy muy buena para hablar. No, para los chismes es buena, hermana. Me ha tocado más de una vez en una congregación. Y es triste. Hay una autoridad delegada que nos da el Señor en cada ministerio, sea el de limpieza, sea el de alabanza, sea el de maestros, de lo que sea, de misiones. Nada en la iglesia se hace porque sí. Hay un llamamiento santo. Es el Señor que es el santo de santos, que nos dice, hijo, sírveme aquí. La autoridad es nuestro maestro. Sin embargo, servir a los demás de esta manera, ¿verdad? Como estamos hablando, ¿no? Lávense los pies de unos al otro, como dice Jesús. Pues no es fácil, tampoco no nos hagamos, ay, sí, yo quiero. No nos sale de nuestro corazón, no me nace, vamos, como dicen muchos jóvenes, ¿no? Es que no me nace hacer eso y que nunca te van a hacer. Si el corazón del hombre es malo, ¿cómo te van a hacer? No es fácil, en serio. ¿De dónde sacaremos entonces las fuerzas para comenzar y para perseverar en esto? En primer lugar, 2 lugares, y con eso vamos a terminar hoy. En primer lugar, de la autoridad del maestro. ¿Dónde vamos a sacar las fuerzas para servir y lavar los pies a nuestros hermanos y humillarnos ante los hermanos? ¿De qué? De la autoridad del Maestro, de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Versículo 13, dice así, Reina Valera actualizada, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Dice el Señor, ¿verdad? El Señor le decía mientras se sentaba de vuelta en la mesa, luego de lavarle los pies a los discípulos. Y versículo 14 dice, pues bien, si soy el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que, así como yo les hice, ustedes también lo hagan. Lo primero que observamos en este pasaje es el cambio del orden de las palabras. Hay un cambio de orden al referirse a él mismo, el Señor. Los discípulos tenían la costumbre de llamarle primero a Jesús Maestro, Rabí, y luego Señor. Claro, al parecer como lo conocían, joven, ¿verdad?
Entendían, ¿verdad? Él había confesado que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Creador, el gran yo soy. Pero como lo veían como, ahí estaba, joven, de 30 años, ¿verdad? Con toda la juventud, ¿verdad? Parece que no era bien mozo, pero era joven, era pobre. Y lo veían, sí, claro, admitían. Entonces, más que llamarle Señor, en referencia a un Dios, ¿verdad? A Dios, le decían más maestro, rabí. Al referirse a sí mismo, Jesús invierte el orden. ¿Se dan cuenta recién en el pasaje que leímos? Él dice primero Señor y luego Maestro. ¿Cuántas casualidades hay? Muy pocas, mis hermanos. La diferencia puede parecer poco significativa, pero en lo que se refiere a nuestra actitud hacia Cristo, a sus mandamientos, esta diferencia adquiere una gran relevancia, una gran importancia práctica. Con demasiada frecuencia acudimos a Cristo como maestro. Escuchamos lo que dice y luego decidimos por nuestra propia cuenta si vamos a aceptar sus enseñanzas y a llevarlas a cabo o no. Muchos hermanos, de los que aquí ya no vienen, ¿cuántos son? Muchísimos. El otro día estábamos hablando con la hermana Lola, pues son más de los que dejaron de venir. Porque, como dice la palabra, dura es la palabra de Dios. Porque duro es nuestro corazón. Tiene que ser más duro. Una cosa tiene que ser más duro que la otra para poder penetrar, ¿sí o no? Por eso vieron que los driles tienen como punta de diamante, dicen, y un acero bien, bien duro, ¿verdad? Y con ese se puede, pues, penetrar concreto y etcétera, etcétera, cosas menos duras. Por eso la palabra de Dios debe ser bien dura para que penetre nuestro corazón endurecido. Con frecuencia, pues así hicimos, es mi maestro, escuchamos y después decimos, el hermano está diciendo mucho de él, ¿cómo no? Sí, está bien, pero está medio exageradito el hermano, ¿no? No, mejor hasta aquí, nomás esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Sin embargo, no es esta la manera como deben de comportarse los creyentes que asistimos a la escuela de Cristo. Ni es la mejor manera de hacer progresos en la santidad. Primero, mis hermanos, debemos venir ante Él como Señor, como lo que Él es, habiendo decidido de antemano que vamos a obedecer y acatar todo lo que se nos exija. ¿No hay aménes? Amén. Y a la postre, sí, con este mismo espíritu, escucharle como maestro, porque de él aprendemos. Pero si esta es la actitud que nos exige, entonces no se trata, por ahí pensará alguien, no se trata de un déspota, de un tirano, en absoluto, ¿verdad? Consideremos, en segundo lugar, su ejemplo. A ver si era tirano. En primer lugar, ¿qué dijimos? Que era considerar su autoridad, ¿verdad? Su autoridad. Primero, Él es Señor. En segundo lugar, ¿qué consideraremos? Su ejemplo. Hay poder en el ejemplo de Dios, del ejemplo de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Ahí está bien claro. No hay manera de corrernos. Ahí está el ejemplo. Cualquier profesor competente sabe que la manera más eficaz de combinar la teoría con la demostración práctica es dando un ejemplo. Es dar el ejemplo. Por tanto, como el maestro perfecto que era Cristo, Cristo dio a sus discípulos un ejemplo de servicio humilde, entregado y práctico. Un ejemplo tan vívido que jamás se los olvidaría en toda su vida a los discípulos. Pero aún hay más. No era solamente un ejemplo de su maestro. En primer lugar, era su Señor, dijimos, ¿verdad? Era su Señor. De hecho, era el Señor del universo.
Era el Dios creador de todo lo que existe, visible e invisible. Ese Dios estaba enfrente de nosotros. No tenían los discípulos derecho alguno de reclamar su servicio, ni a esperar que actuase de esa manera, ¿verdad que no? Claro que no. Todo lo contrario. Era una falta grave por parte de ellos, los discípulos, el que no se hubiesen precipitado a cumplir su deber hacia Él, su Señor, lavándole los pies al Señor, a Jesús. Pero no fue así. Que Él, Jesús, su Señor y Creador encarnado, se desvistiese y se ciñese una toalla como el más humilde de los criados y se arrodillase enfrente de ellos. Imagínense, usted está ahí, así, preparado para ahí degustar, ¿verdad? Vamos a comer, a cenar, bonito hoy. Y el Señor viene y se nos arrodilla. Se ciñe como un criado, como un esclavo. Y me lava los pies. Y los seca con la toalla para que no tengamos frío. A mí me llena de asombro a veces cuando hago el ejercicio de imaginación de esto. Si Él hizo esto para ellos, ¿cómo podrían los discípulos negarse a acatar su mandamiento de que sirviesen a los demás de la misma manera? Juan capítulo 13, 16 ahora, de cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol, el enviado, es mayor que el que lo envió. Vendría el momento cuando Él les enviaría al gran mundo como sus apóstoles, con autoridad apostólica. Mas había el peligro de que su alta categoría, por así decirlo, o sea, esa autoridad delegada de apóstol, ¿verdad? Dentro de la iglesia, les llevase a olvidar su sagrada obligación de ¿qué? De servir humildemente a sus hermanos. Y de creer, por el contrario, que, pues de creérsela, ¿no? De creer que eran los demás cristianos, hermanos, los que habían de inclinarse delante de los apóstoles para servírsele. ¿Vieron cómo está ahora la iglesia corrupta? Como, ay, ya no me digas pastor, yo soy apóstol. Entonces me vas a servir con más ganas, hermano. Pues no es eso, ¿verdad? Bésame los pies. No, ni la mano me beses. Bésame los pies. Nos reímos, pero está lleno de esos, ¿verdad? Ahora. Lo contrario que hizo el Señor. Totalmente contrario. Por tanto, se les había de quedar bien grabado a estos discípulos aquel día, aquella noche en el aposento alto. Se les iba a grabar en su memoria toda su vida que Cristo les había lavado, había hecho el acto humilde de lavarle los pies aquel día como un criado. Ante esto, ¿cómo podrían ser arrogantes y prepotentes y comportarse como si fuesen más importantes que el Señor mismo? El recuerdo de sentir las manos del Señor en sus pies, imagínense eso, de sentir, nunca se les iba a borrar de su mente. Yo me imagino que el Señor me lave los pies y sentir sus manos que están ahí sacándole la mugre a mis pies. Y yo digo, ¿usted piensa que se le va a olvidar viviendo una experiencia de esa manera? Jamás. Eso iba a ser un reproche constante y silencioso a su orgullo. Un llamamiento irreprimible e innegable a actuar como siervos del más humilde de los hombres, Cristo Jesús, el hombre. La fuerza motriz de nuestro comportamiento como cristiano, de aquí viene, mis hermanos. Yo les he dado ejemplo, dijo Cristo, mis hermanos, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Así, si saben estas cosas, si
¿Quién las sabe? Pues ya las aprendimos juntos ahorita, o sea, no se hagan. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurados serán si no más las saben. ¿Verdad que no? Si las hicieren. Aquí está la bendición, la gran bendición de Dios hacia nuestras vidas y familias, mis hermanos. Y aquí el meollo de la ética cristiana. No se trata solamente de guardar una serie de normas, de saberse la Biblia de memoria, de venir y nunca faltar, aunque eso es bueno, todo eso es bueno, no estoy diciendo, no estoy menospreciando lo menos, pero si nomás se queda en eso, no sirve. Es como un címbalo que retiñe, dice, ¿no? Del amor, ¿verdad? O sea, está hueco por dentro. Lo más importante es como una manzana o una banana, ¿verdad? La pela uno y no hay banana, imagínense, no hay plátano. Y uno se queda, ¿qué? Ni que me coma la cáscara se tira. El creyente verdadero se siente profundamente movido a tratar a los demás de la misma manera como Cristo me ha tratado. ¿Cristo le ha perdonado? Amén. ¿Estará dispuesto entonces a perdonar a los demás? ¿Cristo le ha lavado los pies? Amén. ¿Buscará oportunidades de lavar los pies a los demás entonces? ¿Cristo ha puesto su vida por usted? ¿Sí? Responda amén. ¿Pondrá entonces usted su vida a disposición de los demás? Significa. Eso es tomar mi cruz y seguir a Cristo. Nada menos que eso. Claro, mi corazón malo y engañoso siempre quiere menos, ¿verdad? Esa es la verdad, todos nuestros corazones queremos menos que eso, siempre. Pero la palabra de Dios no nos deja lugar a dudas, mis hermanos. Cuando la leemos, nos parte, en serio. Primera de Juan 3:16. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16, Reina Valera actualizada, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se dan cuenta que es bíblico? No estoy inventando nada, no soy exagerado. Ahí está escrito. No nos piden menos a nosotros. Esto conlleva el deber de servir a los demás de forma práctica, llevarlo a la acción. En este aspecto se hace patente que solo podemos ayudar a los demás en la medida en que nosotros mismos hayamos recibido la ayuda de Cristo. No quiero la ayuda de Cristo, no quiero su sabiduría, sus enseñanzas, su poder, pues entonces menos voy a poder ayudar. Muchos hermanos queremos servir, pero no podemos por esta y circunstancias. Pero con la ayuda de Cristo, de alguna u otra manera usted puede servir. Primeramente con la oración, ya lo he dicho. Hay hermanas que yo les digo que están en enfermedad, que están en esto. Tenga el ministerio de la oración como algo muy glorioso para el Señor. No es cualquier cosa, no es perder el tiempo, es una de las armas espirituales más poderosas, porque el Señor responde. Evidentemente, mis hermanos, difícilmente podré explicar a otra persona lo que significa nacer de nuevo si yo mismo nunca he tenido esa experiencia. Del mismo modo, si se da cuenta de que el otro creyente a quien conoce bien, todos tenemos amigos creyentes, y ese amigo actúa de una manera o de un modo poco digno de un creyente, vamos a ponerlo de esa manera, poco digno de un creyente, y que está siendo dominado por sus debilidades. Todos conocemos a esos creyentes, todos tenemos varios ejemplos alrededor nuestros. Tal vez entonces sientas que es tu deber como cristiano ayudarle a reconocer su error y lavarle los pies, por así decirlo. Pero ve con cuidado. Esa es la advertencia final que quiero hacer. ¿Estará preparado para hacer por otra persona únicamente aquello que has permitido que Cristo
obre en ti. Cristo, no permites que Cristo obre en ti de eso y quieres ayudar a esa persona, a ese cristiano que anda mal en eso, no lo vas a poder hacer. Porque ejemplo les he dado para que así como yo les hice, ustedes también lo hagan, dice el Señor. Ahí está la clave de esto que acabo de decir. Recuerde que usted también, yo también necesito que Cristo me lave los pies a mí. Recuerde cómo Él lo hace. Y a la hora de acercarse a su amigo, ese que ha caído en pecado, que está débil, que está en una actitud o una actitud pecaminosa, ¿qué pasa? Imite el procedimiento de que Cristo trató con usted, como Cristo le lavó los pies. Si pretende hacerlo de una manera como superior, oye hermano, pues ¿cómo crees que estás haciendo así? ¿Otra vez caíste en esto? Ay hermano, qué débil que eres. Reprochándolo ahí, hasta severamente. Algunos hermanos hasta le dicen cosas, te vas a ir al infierno, no sé. Reprochándole sus faltas en la cara. Pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a desencadenar mecanismos mentales de ese hermano que está caído, mecanismos de defensa que tenemos, ¿verdad? Endureciendo su corazón aún más ante nuestros reproches. No permitirá entonces seguir adelante con nuestra misión de lavarle los pies. No. Por eso Cristo nos dio el ejemplo. De hecho, si sigue usted en esa forma de tratar de lavar entre comillas, los pies, pues será afortunado si Él no se pone a acusarlo, al contrario a usted, de arrogancia, de orgullo, puesto que sus críticas, por más ciertas que sean, por más verdad que sean, le habrán humillado al hermano, haciéndole sentir amenazado y sin valor. Y esa no es la manera de Cristo. Imagínense Cristo diciendo, Pedro, eres un miedoso y un cobarde, que encima mentiroso me saliste y que me vas a, así que hasta la muerte, vas a salir hasta haciéndote pipí allá porque una señora te va a decir que eras de mis discípulos. Cállate, Pedro. Imagínense el Jesús humillando a Pedro en frente de los otros discípulos. ¿Hizo eso? Claro que no. Tuvo paciencia y le dijo, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, Señor, y no sé qué, no sé cuánto. Y callado el Señor. Sería mejor acercarse a ese hermano caído de la manera como Cristo se acercó a sus discípulos entonces, mis hermanos. Recuerden eso. Les dejó el Señor que se reclinaran en sus asientos y Él se arrodilló a sus pies. Recuérdenlo. Esto hizo que se sintieran importantes los discípulos. A tal punto se sentían así, hasta se sentían incómodos. Pero no se trataba de ningún montaje, ni ninguna hipocresía del Señor. La intención del Señor era precisamente que se sintiesen importantes, puesto que los amaba a cada uno de manera individual. Y para Él, para Cristo, eran importantes. Tan importantes que de hecho estaba a punto de entregar su vida por ellos en el Calvario, a pesar de todos sus defectos y mentiras y caracteres malos que tenían. Sintiendo la fuerza de ese amor genuino y dándose cuenta de que a los ojos de Cristo cada uno de ellos tenía un grandísimo valor, encontraron los discípulos el coraje necesario para abrir su corazón a las enseñanzas bondadosas de Cristo. E incluso a encajar reproches. ¿Sí entienden? Pero lo hicieron porque Cristo se humilló enfrente de ellos. Cristo que era Señor y Maestro. Nos imagínense nosotros cómo debemos de acercarnos a nuestros hermanos caídos, a nuestros hermanos con necesidades. Acerquémonos con la gracia, la valentía y el poder que nos da el Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú miras el corazón. Mira el corazón de cada uno de los hermanos que aquí estamos, Señor. Señor, te amamos, pero somos con un carácter tan deformado, tan débil.
ante tu poder, ante tu gracia, mi Dios. Pero es cuando nos ponemos delante de ti, Señor, que vemos la majestura de tu investidura como el Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo y murió por nosotros. Nos lavó los pies y nos sigue lavando los pies de una manera humilde. Y te damos gracias, cómo has tratado con nosotros, cómo tienes paciencia cuando te rechazamos en frente de los demás. Gracias te damos por tu perdón y paciencia, Señor. Y te seguimos pidiendo de tu gracia, de tu valor y de tu poder, para nosotros también servir a los demás, a los hermanos, con esa misma actitud y ese mismo ejemplo. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Pues Dios les bendiga. Pues sean bendecidos y bendiga a su hermano.